José, métele nomás ya. José, lee pues ya José, el padre te pidió que lea. Tu esquina va a tener que traer ahora. ¿Qué hora que la competencia de aquí? Buenas noches, queridos hermanos. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa. De pura gente. En acción de gracias al Padre Celestial, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Divino Niño Jesús, Virgen de Fátima, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Beato Carlos Acuti, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte. En acción de gracias por el cumpleaños del Padre Víctor Cabañas. Petición de gracias por la salud y las intenciones del Papa Francisco, por los familiares y la liberación de Delio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, por la vuelta de Juliet, por la compra de una casa, por una familia, por la conversión de Rafael, Marcelo y Josema, salud física y espiritual de Ana María, Ana Elizabeth, Anielisa, Vicente, Águeda de Jesús, Graciela, Antonia, Ana Ojeda, Natasha, de Olinda, Rafael, Federico, María Isabel, Isel, Águeda Ana, Lucía, Ana Paula, Arsenio, Carlos, Graciela de Valmelli, Miriam de Valmelli, Nidia de Gómez, familia López, Patricia Irene, Diego José, Kenia Corina, Juan Bischoff, Ramona, Federico Eduardo, familia Giosa, Carolina, Herminia, Lucas, familia Casanelo, María Silvia, Octavio Bruno, Rocío, Carlos, María Paz, Raquel, Viviana, Beatriz, Mónica y Guillermo. Difuntos: almas del purgatorio, Leo Vigilda, María Estela Bernardes de Tardivo, Gaspar Campos, Ruiz Díaz, Eladio González, Modesta Rodas, Sara Zapac, Aristides Parquet, Silvia, Mario, Dionisio, Asunción, Higinia, Tita, José Rosa, María Magdalena, Ángel Báez, Yolanda, Antonino García, Iluminada. Hermanos, hoy pedimos en la celebración de la Eucaristía por la familia, pues a través de ella el hombre es introducido en la sociedad civil y en el pueblo de Dios, y en ella hemos aprendido la inmensa mayoría de personas el respeto, el amor y la convivencia. Comenzamos nuestra celebración, nos ponemos de pie y cantamos. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo una esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nuestro Padre, que guía nuestros corazones por las sendas de paz y justicia, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Se convierte hoy este lugar en la tienda del encuentro, como vamos a escuchar en la palabra de Dios, para recoger nuestras intenciones, poner nuestras vidas en las manos de Dios, como siempre,
y felicitar también a Padre Luis Cabañas. Estamos muy felices de compartir un año más de vida con él. Vamos a rezar por él, vamos a rezar por la obra Ñandeyara Ñe'e, que con la participación de ustedes y mucha gente que hubiese querido estar, pero suponemos por la inclemencia del tiempo, ¿verdad? Y por la distancia no pueden estar. Vamos a encomendarnos y pedir humildemente perdón por nuestros pecados. Tú, que viviste con María y José en el seno de una familia, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú, que nos mandas honrar a nuestros familiares, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. tú que haces de la familia una iglesia doméstica, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. amén. Oremos. Vamos a rezar la misa por nuestro sacerdote. Dios nuestro, que constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede a cuantos Él eligió como dispensadores de tus misterios, permanecer fieles en el cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés tomó la carpa, la instaló fuera del campamento a una cierta distancia y la llamó carpa del encuentro. Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro, que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro, mientras el Señor conversaba con Moisés. Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la carpa. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Palabra de Dios. Vamos, Señor.
El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuánto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. El Señor es bondadoso y compasivo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el maligno que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos, y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Tomen asiento. Buenas noches, queridos hermanos. Aquí a la derecha hay todavía unos lugares, hay unos asientos, unas sillas vacías. Los bancos. Acá a la izquierda. Aquí las sillas también. Acá a la Pueden izquierda. ocupar. Porque hoy he hablado 2 horas hoy, entonces los que están parados ya monte más. Todito. Hay lugar para todos. Levanten un poco la mano ahí donde hay lugares, así la gente les ve y se van dirigiendo. Eso es. O si no, que sea, lleven su silla y siéntense. Bueno, vamos a hacer un poco una breve reflexión sobre la palabra del Señor, impostando todo sobre estos acontecimientos que nos reúnen. Nosotros siempre decimos, ¿verdad?, que el momento, porque esto es un rito, es un ritual, pero el rito que expresa lo que nosotros vivimos. El rito lo que está haciendo entonces es una manera de vivir o de traer aquí en los encuentros de nuestra liturgia. Por eso se llama liturgia. Liturgei quiere decir cosa del pueblo, cosa de la gente. Lo que nosotros celebramos, cómo celebramos, la estructura. Entonces es justamente, en este caso es una eucaristía, una acción de gracias, ¿se dan cuenta? Entonces así, tenemos que entrar un poco en esa dinámica y entender lo que estamos celebrando. Pero siempre traemos muchos elementos de nuestra vida. Cada uno tiene alguna circunstancia de su vida y ese contexto histórico es lo que nosotros tenemos que presentar aquí sobre el altar.
El centro siempre será entonces el Señor, que una vez más en este sacrificio, ¿verdad?, que es incruento, decíamos la vez pasada, una vez más entonces el Señor nos alimenta con ese sacrificio suyo, se nos ofrece, nos da la vida, nos da la fuerza. Entonces, ya bueno, paitela ya le comía y ponemos aquí sobre el altar. Y desde ahí comenzamos todo. Bueno, entonces no quiero comenzar yo como el burro primero, dice, ¿verdad? Pero bueno, pues me voy a poner entonces adelante. O sea, lo que yo traigo hoy, ¿qué es? ¿Qué traigo yo hoy sobre el altar? Mis 55 años de vida. Acción de gracias. Vean a este hoy. El burro por delante. Después todo lo otro. Bueno. Y entonces agradecer verdaderamente el don de la vida. Agradecer lo que el Señor nos regala. Y yo tengo muchísimo que agradecer verdaderamente. Tantas cosas en estos 55 años de vida. Y hace 50 años, ¿cuántos años tenía entonces? 5, igual a la matemática, ya, bueno. Cuando tenía 5 años, ustedes saben que yo casi me morí. Casi. Bueno, no saben, ahora saben. Bueno, entonces casi, así estaba, por un hilito de la muerte. Imagínense, allá en Concepción. Concepción en ese tiempo, nuestro aeropuerto era todo así de tierra. Tiempo de lluvia, me enfermé. Y ya para morir. Y solamente dice que una vacuna que tenía que venir, no es ahora como el nuestro que también no llega nunca, ¿verdad? Pero en fin, una vacuna que tenían que traer de Estados Unidos. Imagínense, una vacuna de Estados Unidos para que el padre Víctor, hoy que está aquí, se salve. Y bueno, no había caso. No teníamos, bueno, había amigos por ahí aquí en Asunción y justamente uno que era general, imagínense, en tiempo de Strong era general, gran autoridad, como se dice. Y ustedes saben que en Concepción también, en ese mismo tiempo se enfermó una niñita también, de 5 o 6 años también, y con esa misma enfermedad, que ni los médicos no sabían qué era, ¿verdad? Toda una complicación. Y entonces, claro, el general enseguida, que aquí, LAP en aquel tiempo existía, ojómala avión. Bueno, en sus vuelos, pidieron y trajeron, ¿verdad?, la vacuna. Pero para esa niña, no para mí. Pero esa niña murió antes de que llegue la vacuna. Y entonces, ¿qué piensan? ¿Qué vino después? Falleció y entonces, ¿entendiste? Porque todos sabían en ese momento, ¿verdad? Bueno, pienso nomás hoy, y estuve pensando hoy, y agradeciendo a Dios, cómo Dios tiene seguramente sus designios. ¿Por qué yo hoy estoy aquí, verdad? Y cada uno de nosotros también, en su historia, en su vida, tiene momentos en que Dios actúa. Dios de una o de otra manera actúa. Pero porque tiene una misión especial para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo en nuestro caminar. Y seamos como seamos, tengamos nuestros pecados, vayan mirando a los grandes seguidores de Jesús. No fueron los más santitos. Fíjense en un Pedro, fíjense en un Pablo. Pablo sí que peor lo perseguía a los cristianos, le mandaba a matar y eso. Pero sin embargo hoy decimos San Pablo, hoy decimos San Pedro. Pero ¿dónde está entonces el centro de este seguimiento de Jesús? En nuestro deseo entonces de hacer el bien, en nuestro deseo de vivir con todas nuestras debilidades, con todos nuestros problemas, pero por lo menos teniendo bien claro dónde tenemos nuestro GPS. Había un gran autor alemán, pero de la moral teológica, que se llamaba Hering, el apellido. Y ponía una frase interesante, es el que habla por primera vez, ¿verdad?, de este estilo en la vida del cristiano y en la vida del hombre. Dice, cada uno de nosotros tiene que tener su opción fundamental. Esa es la frase. Opción fundamental.
¿Cuál es tu opción fundamental? ¿Hacia dónde estás caminando? Hoy podemos cambiar eso diciendo cuál es tu GPS. Entonces ahí entendemos más todavía lo que significa entonces opción fundamental. Molar en guajese, en síntesis. ¿Dónde está tu puntito ahí rojo de tu GPS? ¿Alguien de ustedes usó GPS ahora para venir a esta parroquia por primera vez o no? ¿Sí o no? No, todos ya sabían, sí. Vos usaste, Juan Carlos, usaste GPS para venir aquí, porque ando igual, ¿viste? Y llegaste bien, bueno, menos mal, estás aquí por eso, ¿verdad? Bueno, pero ¿viste? Necesitamos entonces algo que nos apunte hacia dónde queremos caminar. Y eso es lo que nosotros venimos, y en un encuentro así como hoy, agradeciendo la vida, agradecemos ese don tan importante de Dios, pero que tiene que tener sentido, tiene que tener un rumbo, tiene que tener un GPS. Y eso es lo que nosotros procuramos hacer. Y tenemos que ayudarnos como comunidad, como comunidad. Gracias a Dios, todo lo que escuchamos en la Biblia siempre, siempre nos va a ayudar a una conversión personal, pero para caminar en comunidad. No se olviden de eso. Y desde aquí entonces todos los proyectos que nosotros podemos hacer son proyectos que van en función de la comunidad. Desde una conversión personal camina hacia la comunidad. Porque si no, si yo hago las cosas para mí o cada uno hacemos para nosotros, somos tremendos egoístas. Y si nos ponemos a criticar y a decir el otro está metiéndose, matándose, sudando, y nosotros ponemos palo en la rueda. No porque esto, no porque aquello, siempre ya yujuñan de algún problemita, porque nosotros estamos enfermos y somos egoístas. Y no nos ponemos verdaderamente entonces las pilas a pensar desde la opción fundamental. ¿Qué es lo que quiero? ¿Y cómo quiero hacerlo? ¿Y cómo voy a ayudar? ¿Y cómo voy a caminar? Y entonces ese es el sentido de la vida. Termino esta primera partecita simplemente diciendo una frase muy interesante que Don Bosco les decía a sus jóvenes. A esos jóvenes, imagínense que venían de la calle, digamos, hoy serían los lustrabotas o esos limpiaparabrisas o no sé, chicos que nosotros vemos ahí que están sin educación, si están abandonados, sin estudio, a la buena de la vida, solamente buscando cómo sobrevivir, o sea que en el fondo están ahí formándose en la calle y buscando algo que vivir y nada más, ¿verdad? Y así van adelante. Y bueno, y Don Bosco les decía esto, les iba transformando y les iba cambiando, dándole la posibilidad para salir de esa situación de calle y de abandono. Les decía, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y ustedes saben que en este sentido está muy en concomitancia, ¿verdad?, con todo el Antiguo Testamento, porque miren que el Antiguo Testamento, el judaísmo de por sí, hablaba de lo que se llama la limosna. Pero la limosna muchas veces nosotros entendemos mal. La limosna pensamos que es pejembumía, seapeamente. Vos me das una limosna, no quiero tu limosna, decimos nosotros. Sin embargo, la palabra limosna no es la pejembumía. ¿Sabe qué? La limosna es mucho más exigente. La limosna es mi vida, es mi empeño, es mi abrir los ojos ante la necesidad verdaderamente. Por eso es que ellos, y hasta ahora, mira que yo estuve 10 años en Israel, en Jerusalén. Tengo muchos amigos con los judíos. Algunas veces nosotros decimos, los judíos son demasiado tacaños, son esto, aquello. Mentira. Ellos entienden demasiado bien y mucho mejor que nosotros los cristianos la cuestión de la limosna. Incluso por eso en sus empresas, ellos te dicen, vos padre, tenés una empresa y después vas ahorrando, etcétera, y lo que ahorrás, tenés que tener una segunda empresa. Y después, cuando ahorrás lo otro y tenés bien, una tercera empresa. Nunca vivas de una. ¿Pero por qué? No solamente para juntar plata, sino que sobre todo para entender después lo que significa la limosna. ¿Y qué significa? Cuando mi hermano me necesita verdaderamente, yo le voy a dar. ¿Cuánto necesita? 100 millones de guaraníes, listo. Pero eso que te doy no es para después viva la pepa, ir a tomar cervecita y a jugar no sé qué cosa. No. Ese es un compromiso tuyo, dice. Eso es lo que ellos le llaman el gesed en hebreo, que es interesantísimo, ¿verdad? Donde entra aquí, remomba apohangua.
Pero está el otro también, que es el rajamín. Y el rajamín quiere decir las entrañas profundas, el amor. Porque dice, para hablarle a alguien que está sin educación, sin trabajo, sin nada, que está en la calle, no puede entrar todavía en el gesed. Primero tenés que ayudarle, y esa es la otra limosna. 2 clases. Levantarlo, hacer caridad, pero para levantarlo y después hablar del gesed. Y el gesed significa, voy a caminar contigo, te voy a ayudar. Pero eso ¿por qué? Porque después el otro tiene que hacer lo mismo. ¿Entienden? No es ese famoso, bueno, y te veo que me ayudó y listo. Muchas gracias, chao, chao. Y me voy con eso porque recibí de vos. Es interesante, porque eso es entonces mirar verdaderamente el camino cristiano en cuanto a la generosidad. Y nosotros estábamos hablando el domingo pasado, y toda esta semana nos seguirá hablando de lo que es la generosidad, de lo que significa verdaderamente el empeño, donde cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra opción fundamental, hacia dónde vamos caminando. Y eso es lo que nosotros tenemos que agradecer a Dios hoy. Y entonces, al rezar por el don de la vida, tenemos que agradecer principalmente el don de vivir, ciertamente, pero el don que nos estimula a encontrar un sentido a todo lo que hacemos. Encontrar verdaderamente el sentido. Yo sé que todos los que estamos aquí, de cierta manera, estamos comprometidos, porque a la gran mayoría, ¿verdad?, nos conocemos, nos saludamos y sabemos en qué camino estamos, por lo menos en el esfuerzo, en la lucha, y eso es positivo, ¿verdad? Pero desde nosotros también tiene que surgir ese deseo y ese empeño después para comprometernos cada vez más con aquellos hermanos que necesitan de nosotros. Y entonces esa generosidad no va a significar simplemente tu platita. No, la generosidad va mucho más allá. Significa tu vida, significa tu entrega en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu amor de dedicación hacia las personas. Y esto es lo lindo. Y esto es lo que yo sinceramente quiero agradecer hoy al Señor. Porque por una parte, sí, todo lo que Dios me pudo haber dado en una experiencia de vida riquísima, ¿verdad? De lo que es vivir ciertas cosas y ciertas experiencias, tanto en el aspecto de formación, en el aspecto de compartir con muchas culturas, con muchas personas, con muchas familias, con muchas iglesias. Todo esto son dones y gracias que yo agradezco al Señor. Pero estos son simplemente momentos y elementos que el Señor me ha regalado para que después también yo pueda poner al servicio, no para guardarme, no para esconder. El tesoro no puede ser un tesoro que después lo voy a enterrar. Ese talento, ese que recibió uno y se fue y hizo un pozo y lo escondió ahí. No, tiene que ser esos talentos que recibimos y que ponemos a disposición de la comunidad, a disposición de tu familia, a disposición de tus hijos, y acompañarlos verdaderamente, porque esa es la manera entonces de dar gracias a Dios. Esa es la manera entonces de traer aquí sobre el altar una vez más y decir: Señor, los dones que me regalaste, aquí te los traigo, otros 10 más, aquí te los traigo, otros 5 más. Y no entonces digamos: sé que eres exigente, Señor, aquí te doy otra vez. No, siervo inútil, siervo holgazán, tenías que haberlo producido. Y entonces, al mirar el don de la vida, también entonces hoy yo hago toda una evaluación y miro un poquitito. Bueno, Señor, tal vez ya estoy llegando a un 3% del 100% que puedo dar. Entonces, bueno, me falta todavía ¿cuánto? 97%. Y bueno, y cada uno de ustedes piensan, cada uno cuánto por ciento ya le dio al Señor, cómo ya se ha empeñado en esa experiencia de vida, en esa experiencia de familia. Bueno, y desde ahí entonces, por último, lo que
quiero es tocar justamente aquí. Hay dos hermosas lecturas, pero solamente una partecita quisiera para no alargarme mucho. Esta parte del Evangelio, pero que va siempre muy en unión, ¿verdad?, con la primera lectura, eso ya lo sabemos. Aquí está la explicación de qué cosa, de el trigo y la cizaña. Y nosotros ya sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Es una parábola, Jesús que mira, que conoce, entonces recorriendo los campos allí de la Tierra Santa, es interesante, y ahí veía que en cuanto crecía el trigo también siempre había cizañas. Y cualquier agricultor, nosotros también conocemos muy bien, ¿verdad? O sea, vos plantáis algo, lo que tiene su jardín, ¿y qué pasa enseguida? Si vos no cuidas esa plantita, ya le sale ¿qué cosa? Y los yuyos, como decimos nosotros. Pero si vos te vas y querés arrancar eso, si la plantita es tan chiquitita como el yuyo, y vas a arrancar todo. Y entonces aquí hoy está la explicación. Y esto nos da a entender que entonces en este don de la vida, en estos regalos que nosotros hemos recibido de parte de Dios, siempre vamos a encontrar también cizaña. Entonces el Señor lo que dice al final es: no quiero que vayas a sacar el mal, porque eso va a ser imposible. No vas a poder nunca del mundo erradicar que el mundo exista sin mal. Siempre, honestamente hoy entonces, el mal. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Dice que nosotros tenemos que aprender a ¿qué cosa? A convivir, saber convivir con el mal, con la fuerza de Dios para poder en nuestro caminar ir ladeando. El mal no nos puede vencer. Tenemos que ir luchando. Eso es lo que el Señor nos dice. Porque el añaneshin oro y estamos ahí peleando de aquí para allá y al final de cuentas perdemos nuestra visión hacia dónde tenemos que ir. Nuestro GPS, nuestra opción fundamental siempre va a ser, ahí quiero llegar. Los grandes santos siempre se metieron a caminar hacia ahí y justamente en ese caminar encontraron tantos ataques de los enemigos, que es el mal. Pero no por eso ellos dejaron de apuntar entonces su objetivo. La opción fundamental es llegar a construir el reino de Dios. Tampoco nos interesa cómo lo construimos o con qué cosa. Ya Dios te irá mostrando tu carisma. Ya Dios te irá mostrando entonces el camino que vas a seguir porque a vos te ha dado ese carisma especial. A unos, como dice Pablo, ¿verdad?, de profetas, a otros de predicadores, etc. Bueno, así. Nosotros hoy podemos decir, a uno le puede dar en este movimiento, no sé, de las legionarias, en el movimiento de Shestad, en el movimiento de los carismáticos. Ahora que estamos trabajando a través de la Fundación Yande Yarañe, cada uno tiene que mirar hacia dónde está apuntando. ¿Cuál es tu carisma? La comunicación. Bueno, entonces, la evangelización. Bueno, fuerza, entusiasmo. Pero cada uno tiene que entenderlo. Y cada uno tiene que comprometerse. Una de las cosas que justamente aquí cuando uno mira y dice esto del trigo y la cizaña, siempre se encuentra, ¿verdad?, que uno parece que está en un carisma y le quiere criticar al otro. No, pero ese, ¿cómo? No, pero eso, aquello. Como si fuese él el Dios. No, hay que dejar. Pablo justamente dice, cada uno dentro de su carisma, pero siempre apuntando hacia lo elemental y fundamental. Y ese trabajo, ¿por qué? Porque Dios te ha llamado a eso. Y algunas veces uno le propone, yo recuerdo, y ahora mismo, ¿verdad?, con esta experiencia de 3 años que estamos trabajando, ¿verdad? Mira que yo he recorrido, he golpeado muchas puertas, mucha gente, mucho que te dice, sí padre, pero después no se mete, ¿verdad? Bueno, muy bien. No es su momento, no es su carisma, no le interesó. Bueno, listo. No te vas a ir ahora con la pistola, agarrarle ahí y decirle, tenés que. No. Calma. El tiempo, entonces, y dentro de ese carisma. Porque estas son opciones. En la vida cristiana siempre son opciones fundamentales que cada uno de nosotros hace de acuerdo al llamado que el Señor le hace. Y entonces, por eso que al agradecer la vida, tenemos que primero agradecer qué carisma Dios nos ha dado, qué riqueza personal nos ha dado, para que podamos entonces evangelizar,
para que podamos hacer el bien. Y así hablamos, ¿verdad? De todos los carismas y dentro también de tu opción fundamental de vida. Si soy sacerdote, si soy casado, si soy un soltero, etcétera, etcétera. Si soy un religioso, si soy un consagrado. Entonces, hoy agradecemos al Señor el don de la vida principalmente. Rezamos también por todas las otras intenciones que traemos y conocemos muchos de esos carismas. Por ejemplo, yo ahora le estoy recordando a Ñayilla, ¿verdad? Que hemos tomado un cariño tan grande porque siempre venía aquí a ayudarnos a la misa. Y siempre nos tentábamos, ¿verdad? Porque me decían, epa, y yo aquí celebro la misa contigo, pues me voy a mi casa esa, llegué de robada televisión, imagina. Y ella me ayudaba aquí al padre, ya hace no sé cuántos años que estuvo aquí, padre, 3 años a full, ¿verdad? Con la parte de la economía, etcétera, etcétera, y un cariño. Y después, nosotros aquí con el padre siempre nos íbamos un poco a tomar un desayuno. Ahora ya no tenemos dónde desayunar, para que sepan, listo va. Entonces por ahí puede ser que algunos se apiade de nosotros. Mira cómo estamos todos flaquitos, mira. Bueno, está bien. Pero es el amor sincero y que el Señor sobre todo le tenga en su gloria tantas experiencias hermosas, ¿verdad? Escuchadas, compartidas también. Y sobre todo que nos bendiga como comunidad, que nos bendiga a nosotros también, ¿verdad? Para que hagamos ese compromiso que estábamos haciendo. Y estas son las opciones fundamentales. Y estas son las cosas que tienen que quedar también para emularnos a nosotros, entusiasmarnos a nosotros. Pero cada uno lo haga de acuerdo a lo que siente en su corazón, a lo que siente en su vida y cómo quiere empeñarse. Porque eso es lo que el Señor entonces nos está hoy pidiendo al agradecer el don de la vida. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva San José Obrero! Un fuerte aplauso al Señor. Bueno, ahora entonces vamos a seguir con nuestra Eucaristía, presentando también nuestras intenciones y todo aquello que nosotros trajimos hoy en esta Eucaristía. Para que la Iglesia nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que aumente el número de vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios tenga compasión de nosotros y de los que se sienten solos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En este momento cada uno de nosotros puede también expresar aquella necesidad de una gracia particular para su misión, para su vida. Padre de bondad, mira a tu pueblo que peregrina, mira a tu familia y escucha los ruegos de tus hijos que te piden lo que necesitan por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento y hoy les pido que hagamos el regalo. La colecta va a ser para regalar a la fundación que acompaña al Padre Víctor Luis. Por favor, sean generosos con esta obra. Gracias. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi
Bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Amén. Dios nuestro, tú has querido que tus sacerdotes sean ministros del altar y de tu pueblo. Te rogamos por la fuerza de este sacrificio, que su ministerio sea siempre de tu agrado y dé frutos perdurables en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Vamos a rezar por la unidad de las familias, por la unidad en la iglesia, y esto nos va a dar mucha paz y mucha fortaleza. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has querido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única familia, tu iglesia. Y por ella, vivificada por la fuerza de tu Evangelio, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de la fidelidad que nos prometiste para siempre, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Canten todos. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y bendito Jesucristo, que nos ha congregado para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu para santificar estos dones de pan y vino, y sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, en la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos Anunciamos tu tu muerte, muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su muerte, pasión y muerte en cruz, llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él vuelva, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia que está aquí en nuestra parroquia de San José Obrero, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo, con el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Y acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida eterna en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y los mártires, con San José nuestro patrono, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios y de la Virgen María, para que seamos hermanos y para que esta amistad que ha nacido también en el país y es reconocido en todo el mundo sea una realidad. Rezamos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de tantos males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida segunda de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y desaciertos, y conforme a tu evangelio, a tus promesas, concédenos también la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un gesto de paz. Mucha paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas y del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El Señor, que es bondadoso y compasivo, se nos entrega en la Sagrada Comunión. Acerquémonos a recibirlo con fe y devoción. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa, todos unidos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, Jesús, mi Salvador, divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres buen pastor, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Ven, Jesús, mi Salvador, divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Oh. En este momento en que hemos recibido a Jesús, agradecemos por su cuerpo, por su sangre. Y sobre todo pedimos que nos dé aquella fuerza necesaria para nuestro compromiso siempre cristiano, en nuestro caminar. Hoy agradecemos tantas cosas, principalmente decíamos el don de la vida. Todos en este año 2021 vamos a cumplir cumpleaños, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, del 1 hasta el 31 de diciembre. Entonces, por eso que agradecemos este don tan importante. Y recordemos que como mensaje el Señor nos dice que ante estas cualidades, riquezas que Él puso en nuestras manos, también encontraremos esa lucha contra la cizaña.
Entonces yo hoy también oficialmente quisiera agradecer a algunas personas y quisieran que pasen aquí. Entonces, que nos den un testimonio, sobre todo con este camino que estamos haciendo de Ñandeyara Ñe'e. Entonces, no sé si vinieron todos, pero en fin, les pido a la señora, entonces Raquel, si puede pasar aquí adelante, a la señora Olga, al señor Andrés, a ver, los otros que vinieron. Pasen pues, Olga, así me voy acordando los que van viniendo. Andrés, visto que vino, Andrés, ¿dónde está Andrés? Andrés Gubetich, ¿dónde está Wilson? Wilson vino. William, ¿dónde está William? ¿Dónde está William Kem? ¿Dónde está? No vino. Aquí vengan, más adelante aquí, por favor. Bueno, ahí está Raquel. Ahí está Willy. William, pero yo dije Willy, ¿verdad? Bueno, con razón que no se levantaba. Bueno, el señor Julio y la señora Lidia. Señor Julio, bueno, a ver, ¿de quién va? Me estoy olvidando, por favor. Bueno, Lidia primero nos presenta un poco y la señora Viviana. Bueno, si después estoy viendo otro y me estoy olvidando, entonces, Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos felices, como siempre digo, de estar reunidos nuevamente hoy en torno al Señor y por el cumpleaños de nuestro querido padre Víctor Luis Cabañas. El motivo por el cual estamos aquí no es solamente por el cumpleaños del padre, claro que sí, estamos felices de venir a festejar con él, pero también hemos sentido en nuestro corazón, muy particularmente como él predicó esta noche. A mí me emociona, discúlpenme, ese llamado especial de nuestro Señor Jesucristo para servirle a Él. A través de esta fundación Ñandeyara Ñe'e, para que pudiéramos evangelizar por los medios de comunicación, específicamente la primera televisión paraguaya católica de 24 horas. Y es algo maravilloso porque sabemos que no solamente va a llegar al Paraguay, sino va a llegar al mundo entero. Esto que el Señor nos pidió. Él quiso, antes de subir al cielo, dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Eso quiere decir, vayan y evangelicen. Vayan, hermanos y hermanas, a hacer que yo, Jesucristo, sea conocido, sea amado y sea servido por todos los hombres y mujeres de este mundo. Y todos los bautizados, voy terminando, todo aquel que haya recibido, por gracia de Dios, por regalo de Dios, como dijo aquí el padre Víctor, tantos regalos ya hemos recibido. Es un regalo haber sido cristianos, es un regalo haber sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Tenemos la misión, como somos profetas, reyes y sacerdotes, tenemos la misión, la obligación, el llamado, el pedido de Jesús, ¿de qué cosa? De ir a llevar su mensaje y su palabra. Eso es evangelizar. Gracias, Padre. Buenas noches. Es una gran alegría, una satisfacción enorme participar de este proyecto. A mí me tocó muy especial porque el 31 de julio, el año pasado, mi marido tuvo un grave accidente y a los 2 días me llama la hermana Lidia y me pregunta si quiero participar de este proyecto. Todo lo que se trata de Jesús, le dije que sí, sin pensar 2 veces. Ahí le conocí al padre Víctor. El primer miércoles que nos reunimos le dejé a mi esposo en el sanatorio con fractura de columna, vértebra, muy mal. Pero Dios tocó nuestro corazón, nuestra familia y dijimos sí. Y hace 1 año le acompañamos al padre Víctor en esta enorme obra de evangelización. Y Dios sabe que siempre llega el momento en que Él toca las puertas de nuestro corazón y que nosotros le abrimos, porque siempre está tocando la puerta
y nosotros miramos al costado. Que Dios toque la puerta de tu corazón y que le digas sí, Señor, para que sigamos evangelizando. Gracias. Muy buenas noches, muchas felicidades, Padre Víctor. Y creo que todos nos consideramos amigos del Padre Víctor, por eso estamos hoy aquí a pesar del frío. Y brevemente quiero públicamente agradecerle al Padre que me ha permitido ayudarle en varios frentes que él está teniendo cuando estuvo en la parroquia María Auxiliadora, con la radio, hoy con el canal, con los programas de Yarañé. Y he aprendido algo muy importante con el Padre Víctor, que ser católico cristiano implica ser fervoroso, nunca tibio. Tenemos que estar felices y orgullosos de nuestra religión, de nuestro Señor Jesucristo. Y he aprendido también que tenemos una mamá que nos cuida todos los días, en todo momento. Nuestra Madre, la Virgen María, auxilio de los cristianos. Recurran siempre a ella. Muchas gracias y buenas noches para todos. Muchas felicidades, Padre Víctor. Con el Padre Víctor nos conocimos en Jerusalén, cuando él vivía todavía allí, ¿verdad? Fue la última peregrinación que hizo el Padre Orecki. Y cuando él nos explicó la maqueta de Jerusalén y cómo era la vida en ese tiempo de Jesús, yo dije en mi corazón, Señor, cómo yo quisiera poder escucharle al Padre Víctor, que él pueda enseñarme todo lo que él sabe, ¿verdad? Años después, cuando vino a Paraguay, le agradecí mucho a Dios esa gracia de poder tenerlo. Y cuando el Señor, a través del Padre Víctor, me invitó a participar de este proyecto de evangelización, le dije sí con todo mi corazón, porque era lo que más deseaba. Esa gracia de que tantos hermanos, y como dijo la hermana que me precedió, que todo el mundo realmente pueda ser evangelizado con toda la gracia de Dios que tiene el Padre Víctor. Para mí fue un regalo muy grande del Señor, por eso le dije sí de corazón y estoy aquí presente en lo que yo pueda ayudar. Gracias, Padre Víctor. Buenas noches, felicidades, Padre. 55 años de vida, 55 años de ejemplo para muchos, una trayectoria que hoy en día nosotros estamos disfrutando de toda su experiencia, de su vivencia, de su ejemplo, de su trabajo. El poder participar mínimamente en ayudarle al Padre a cumplir su sueño, creo que es una misión que Dios me puso de frente, de manera que este privilegio que hoy tenemos de escuchar su enseñanza de una forma simplificada pueda llegar a todo el país, que pueda llegar a nuestros hijos en un idioma que entiendan en una forma simplificada, que compita en cierta forma con todas las otras ofertas que ofrecen las redes sociales, los canales de televisión que tienen una injerencia muy grande en la vida, en la identidad de nuestros seres queridos, y poder darle ese espacio al Padre con su forma simple, con su forma didáctica de comunicar no solamente a nuestros hijos, sino a toda la comunidad y a todo el país. Creo que es un privilegio que tenemos y desde mi punto de vista, si es que estamos aquí, creo que todos estamos deseando que ese sueño se haga realidad y que esté al alcance de todos. Muchas gracias, Padre, por su trabajo, por su sacrificio incansable y por su dedicación a la difusión de la palabra de Dios. Muy buenas noches. Antes que nada, mis congratulaciones para el Padre Víctor por sus 55 años de vida. También mis congratulaciones para los sacerdotes, el Padre Óscar, el Padre Víctor, que están realizando una magnífica labor acá en esta parroquia San José Obrero. Felicito a los componentes de la comisión directiva de la Fundación Yarañé, que están materializando un proyecto ya largamente anhelado, la televisora 24 horas.
formulo votos, que continúen cosechando éxitos y muchas bendiciones para este nuevo proyecto. Buenas noches, queridos hermanos. Muchas felicidades, Padre Víctor. Soy una humilde sierva que he escuchado el llamado del Señor y que hoy tengo el privilegio de servirlo a través de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y les invito a todos a que se acerquen y nos ayuden y que formen parte de la fundación. Tenemos 3 pilares, que es la educación, la difusión de la palabra y la parte social. Entonces están todos invitados para cumplir ahora este sueño que tenemos, que es de tener un canal propio, nosotros los católicos, para seguir difundiendo la palabra durante 24 horas. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Bueno, todos en realidad, aquí hay muchísimos más que están ya como socios, ¿verdad? Protectores que nos están ayudando mensualmente. Algunos te dan 20.000 guaraníes. Imagínense, de Pedro Juan Caballero, de Villaú, de Resquín. Padre, vamos a ir donde él hace giro para ahí. Bueno, ya está todo organizado ahí con la fundación. La señora Viviana es justamente la secretaria y es la que mueve un poco toda la parte administrativa como secretaria, y está la administradora también, y está el presidente de la fundación, que ahora tiene COVID, por eso no pudo estar con nosotros. Y bueno, con ellos estamos llevando adelante nuestra fundación, están ayudando muchísimo, son ellos los que prácticamente están moviendo. El país Cabaña es solamente el que tiene que moverse para las grabaciones y para las visitas y la atención a la gente, que es mi función sacerdotal, ¿verdad? Entonces yo ya de mañana temprano estoy corriendo de aquí para allá y sobre todo también visitando. A ellos les hice pasar porque son un poco los que ahora me han apoyado en el aspecto sobre todo económico. Todos los que están aquí pasaron adelante y me están ayudando. Ahora lo último que nos han dado o nos van a prestar, dar o no sé cómo vamos a hacer, ¿verdad? Pero está disponible, es con los Caballeros de Malta justamente, allá sobre carretera de los López. Ahí nos están dando un predio pero magnífico para que podamos ya comenzar a instalar nuestros aparatos. Ese que ustedes ven ahí, ese chiquitito, ese blanquito, ese, aquí, este que está filmando, aquí está, aquí delante. ¿Dónde lo que miran? Aquí nomás. Bueno, esa es una cámara robótica, ese es un robot que ya no necesita más nadie que le esté moviendo. Allá está, él ya está desde allá manejando todas las cámaras, todas son robóticas ya. Esas son las que van a estar funcionando ya en nuestro canal. Aquí solo trajimos 3, ¿verdad? Entonces, imagínense, desde ahí todo va a ser robótico. Ya tenemos ya. Hay una inversión ya de 300 millones de guaraníes. En realidad la inversión total, cuando tengamos la platita, cuando ustedes nos ayuden, llegará a 700 millones de guaraníes. Son $100.000 que estamos necesitando. Y estas personas que han pasado aquí, muchas de ellas nos han dado así, $10.000, $5.000, $10.000 y así, $20.000. Hay otra persona que no pudo venir también. Y en fin, les hice pasar a ellos porque justamente gracias a ellos también, y hoy públicamente les quiero agradecer por ese esfuerzo que ellos hacen para que nosotros cada mes tengamos que pagar 65 millones de guaraníes, lo que estamos pagando en todos los canales. Son 6 canales donde estamos actualmente. Alguno me dice, entonces hago el zapping para esconderme vos y te encuentro otra vez. Y bueno, quiere decir que Dios te está llamando, le digo, o Dios te quiere decir algo. Por eso que encontrás ahí. Bueno, entonces, y después están otras personas, como le estoy diciendo. Estos son los que hicieron un poco ahora para que podamos ya comprar estas cosas o tengamos ya. Pero después todos los otros aportes de todos ustedes, justamente lo que hoy también ustedes aportaron, que el Padre Oscar nos decía,
con generosidad, son justamente para pagar esto de los meses, porque cada mes con los auspicios hay muchas casas que nos están ayudando. Y entonces así vamos. Hoy yo se dice, venga tú, pero vamos adelante. Y por eso yo en realidad a todos ustedes les agradezco, a todos. Y muchísimos que no están aquí, como decía el padre Oscar, que tal vez quisieron venir, pero por el frío, etcétera, no pudieron acercarse. Oficialmente, ¿dónde está Viviana? Viviana, ¿dónde se fue Viviana? ¿Cuántos son ya oficialmente los padrinos? ¿Cuántos? 100. Llegamos a 100 personas que son padrinos. Como les dije, esto cada uno da lo que puede y lo que el Señor le inspira. Entonces algunos te dan 500.000, otros te dan 100.000, otros te dan 20.000, otros te dan 10.000. Para Dios es como la viudita, ¿entienden? Y entonces eso es importante. Y que cada uno verdaderamente en conciencia, ¿verdad? Hay muchos que ya se van sumando, hemos llegado a 100 entonces. Yo cuando estuve en Medellín visité ahí la televisión VID. Entonces, ¿cómo es VID verdadera? Algo así es. Bueno, muy interesante. Ellos tienen 1 millón de padrinos y madrinas, 1 millón. Y ellos piden $1 por persona. Cada mes, ¿cuánto tienen? $1 millón. Pero claro, Colombia son, más o menos, son 50 millones de habitantes. Nosotros, en vez de pedir $1, vamos a pedir $2. Bueno, pero eso más adelante, cuando nosotros ya tengamos, porque ahora necesitamos, ahora no les puedo pedir $2, voy a tener $200 por mes. Y entonces, ya voy a llega, ¿entienden? Ahora yo a esta gente así les pedí $10.000, $5.000, $20.000, de acuerdo a sus posibilidades. El que es generoso y puede, lo va a dar. El que no, porque estamos en correr. Y muchos, sí. Otro te dice, ¿y para qué? Esto, aquello. Bueno, quiere decir que ese no es su carisma. Bueno, la generosidad sale cuando uno sabe verdaderamente si puede. Si no puede, y bueno, entonces olvídese. Y ya está, ya. Nadie te va a exigir, ni menos con pistola. Pero lo importante es tener conciencia, ¿verdad?, de que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en comunidad. Y eso yo siempre insisto, porque lastimosamente los cristianos católicos nos hemos acostumbrado, y parece que los países, nosotros nos acostumbramos más, los obispos también. Necesitamos construir aquí una sala parroquial. Vamos a pedir a Alemania. Necesitamos construir aquí sala de catequesis. Vamos a pedir a España. ¿Y tú cristiano? Ahí bebina. Si te he visto, no me acuerdo. Y no saben ni cuánta plata tiene, ¿entiendes? De tanto que tiene. Y nadie les pidió. Hay que golpear más, hay que insistir, pero sobre todo hay que concienciarse. Y eso no lo tengo que hacer solamente yo, eso lo tienen que hacer ustedes, como cristianos verdaderamente católicos convencidos. Y más aún les digo una cosa, que a mí me duele mucho. Muchos cristianos que eran católicos pasaban de la vereda de enfrente. Andáis por y bebé, ne perdonaina. ¿Cuánto es tu tarjeta? Automático ya tiene que ir ya. Tu diezmo. Pero claro, el Señor no te pide eso así. Diezmo es del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento te habla del 100%, pero no de tu plata, ¿viste? Ya pensaste enseguida 100%, pero me dan de la plata. Es tu vida y tu generosidad y tu conciencia de lo que tenés que hacer para hacer crecer verdaderamente tu comunidad. No es lo ni tu iglesia, es tu comunidad, ¿entiendes? Entonces esa conciencia es tan importante que tengamos en cuenta. Entonces por eso yo les agradezco verdaderamente. Y lo último es que ustedes también, como decíamos, sean los comunicadores para que tengamos más padrinos. Cuando yo estaba recibiendo ahí, saludando a la gente, 2 personas me dijeron así: Padre, yo en este momento ya te estoy consiguiendo como 10 padrinos. El mejor regalo que me pudiste dar. Y así cada uno. Bueno, entonces vamos a pedir esa gracia también, porque ahora ya tenemos el local, ahí Willy, ahí con sus padres, etcétera, todo eso ya nos consiguieron todo, gracias a Dios, hermoso lugar. Y ya llevaste ya los aparatos, estás llevando, sí, ya están ya. Entonces ya vamos a armar allá y dentro de poco, ¡paz! Adelante.
¿Está? Recen ya, recen ya. Estamos hablando ya también con Tigo, ahí queremos comenzar. Entonces que nos den un número del canal Tigo y ahí entonces, adelante. Vamos a ver, todo va a depender de la oración de ustedes y también, ¿saben de qué? De su bolsillito, todo va a depender de eso. Pero ya tenemos ya, gracias a Dios. Ahora ya estamos como para comenzar, solo esperamos los permisos para comenzar, por ahora. Pero después tenemos que mantener, pues, y eso es lo que de cierta manera hace que el país Cabaña, miren un poco cómo está su cabello. ¿Qué color ven? Amarillito, blanco ya. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias y una vez más ya el señor Julio le agradeció también aquí al padre Oscar porque todo esto no se podría hacer hoy, incluso aquí o otras reuniones y nuestro querido párroco, ¿verdad? Yo les tengo que decir sinceramente, desde el 1 de enero que llegué aquí, los brazos abiertos y la posibilidad de trabajar y de apoyar y de ayudar en todo lo que se puede. Y eso es lo más lindo, ¿verdad? De encontrarse en la iglesia. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Allá en el brindis, bueno, factibilidad, viabilidad, vamos a pedir también al Señor, porque hay mucha gente que no cree, dice que no se va a poder mantener la televisora católica. Pero tenemos que remar con mucha fe contra todo tipo de no creer, ¿verdad? Porque eso es don de Dios. Oremos. Renovados con el cuerpo y sangre de tu Hijo, sacramento de salvación, te pedimos, Padre, por tu bondad, que alegres a tu pueblo con un pastor que lo instruya con sus virtudes y lo ilumine con el evangelio de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir también una bendición especial, ¿verdad? En este día de la vida, este día en que celebramos el cumpleaños de Víctor Luis Cabañas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Imponer las manos. La paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, custodie sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Vamos en paz. Demos gracias al Señor. Tenemos un brindis, ¿verdad? Para quienes pueden quedar todavía. Gracias. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz.